Muy buenas tardes a todos y a todas que nos acompañan esta tarde de jueves. Tenemos el agrado de presentar el webinar número 6, la disputa por el territorio y el derecho a la ciudad en América Latina, que será difundido por el profesor Nicolás Jiménez Iguarán, quien se conecta desde Colombia, Ecuador, y estará con nosotros también el ingeniero magíster Javier Núñez Villalba, quien es decano ahí de la Facultad de Ciencias Geológicas. Queremos agradecer su presencia esta tarde y pues a disfrutar el seminario. Voy a pasar la palabra al arquitecto Jorge Sáenz, decano de la Facultad de Arquitectura. Gracias, Vania. Buenas tardes. Es una otra ocasión importantísima para hacer academia. Quiero dar un saludo muy cordial a Nicolás Jiménez, quien es de Colombia y es una persona muy allegada hacia Bolivia, y también en la parte teórica está compartiendo con nosotros las preocupaciones centrales. Es esto del territorio y la ciudad. Estamos en una etapa muy importante de ese trabajo. Al mismo tiempo, a Javier Alfredo Núñez, profesor de la maestría y también decano actual de la carrera de Geografía, quien nos va a ayudar en esta etapa a, sobre todo, dirigirnos hacia aquello de esa intención en América Latina que tenemos de buscarle algunos aspectos que nos permitan construir teoría latinoamericana, porque nos hemos servido mucho y nos seguimos sirviendo y nos sigue invadiendo los conceptos trabajados en Europa y en Estados Unidos. Creo que América Latina tiene mucho que decir y por eso es que en esta ocasión la arquitecta Vania Calle ha tenido el acierto de invitar a los dos profesionales, a Nicolás para que dé su charla hoy día y a Javier que pueda hacer el comentario. Nada más que fortalecer, sobre todo en dos aspectos. La maestría está ya terminando su cuarta versión, vamos a entrar a la quinta. Ya es una institución, parte de la Universidad Mayor de San Andrés. Hemos trabajado duro en aquello y esto está sirviendo para la primera versión del doctorado que abrimos el siguiente semestre, perdón. Es importante mencionar aquello porque nosotros en la maestría ya estamos haciendo incidencia en lo que es ordenamiento territorial, planificación urbana y sobre todo región metropolitana. Entonces aparece ese concepto que es absolutamente vigente, es parte de lo que América Latina está haciendo en urbanizarse, el mundo se está urbanizando y es por eso que es seguramente el objeto de estudio del siglo XXI. Es por esa razón que estamos tan preocupados con aquello y Nicolás Jiménez precisamente está trabajando en aquello, unido obviamente a aquello que es medio ambiente, también biomímesis, todos estos aspectos que nos dan otras alternativas de poder salir de esta tremenda crisis en la que nos estamos encontrando en la actualidad. Yo estoy seguro que vamos a disfrutar de esta ocasión y el comentario de Javier, quien es un estudioso del espacio, del territorio y de los sistemas, nos va a colaborar para poder comprender también profundamente el trabajo de Nicolás. Con esto quisiera agradecer nuevamente a Vania de haber invitado a estos profesionales de alto nivel y vamos a escuchar en adelante y a nombre de la universidad y de la rectora, a María Eugenia Pareja, quiero agradecer para que la UNSA tenga una categoría mejor en sus estudios. Muchas gracias, Vania, y adelante, por favor. Gracias, arquitecto. Bueno, voy a presentar al profesor Nicolás Jiménez Iguarán. Él es filósofo de la Universidad de los Andes, en Colombia, magíster en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente por la Universidad de Manizales y actualmente está cursando el doctorado de la Universidad del País Vasco. Es docente investigador de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, coordinador de la RI+3 Biomimicry Network, de la Red Internacional de Estudios sobre Biomímesis y del Núcleo Internacional de Pensamiento de Epistemología Ambiental. Sus principales áreas de interés son la ecología política, la epistemología ambiental, también la gobernanza ambiental y el tema de economía ecológica.
Tiene 9 años de experiencia en educación virtual y a distancia. Bienvenido, Nicolás. Muchísimas gracias, Vania, muchísimas gracias, Jorge y Javier. Es muy grato para mí poder estar acá, compartir con ustedes una serie de reflexiones con quienes nos acompañan y quienes pues hacen parte de la Universidad Mayor de San Andrés y de la maestría en ordenamiento territorial y planificación urbana. El webinar del día de hoy pues tiene por nombre la disputa por el territorio y el derecho a la ciudad en América Latina. Voy a compartir pantalla para iniciar la presentación. Perfecto, listo, muy bien. Bueno, digamos que quiero un poco iniciar este webinar señalando que mi formación de entrada pues no tiene que ver específicamente con temas urbanos, de planificación, de ordenamiento territorial, pero digamos que ha sido una cuestión que me ha empezado a interesar desde que inicié mis estudios de filosofía, particularmente el tema del territorio, la relación con la gobernanza y la cuestión, digamos, rural, y posteriormente, desde mi experiencia, digamos, como poblador urbano, pues he ido, digamos, también profundizando en estos temas en un ejercicio de académico, digámoslo así, autodidacta, un poco interesándome en los problemas de la ciudad donde yo vivo. Yo soy, como mencionaba, Vania, de Bogotá, Colombia, que como muchas ciudades de América Latina, pues está atravesada por muchos conflictos. Entonces, digamos que esta va a ser una serie de reflexiones que va a presentar acá, dejando de antemano que no soy experto en muchos temas técnicos, eh, pero que de alguna manera mi experiencia como poblador urbano, estudiando también de manera colectiva, acompañando y aprendiendo también con líderes urbanos, pues digamos que me ha dado cierta perspectiva, que no creo que sea muy ambiciosa, pero que de alguna manera creo que puede aportar algunos elementos para la reflexión. Digamos que en Bogotá y de la mano también de colectivos y de movimientos urbanos, pues he podido ir como aprendiendo, como decía el arquitecto Jorge, este es un tema central en el siglo XXI. Más del 70% de la población pues en América Latina habita en ciudades, gran parte de los problemas ambientales se da precisamente por ese metabolismo urbano y por esa continua relación que hay, y esas continuas prácticas que hay en las ciudades que generan problemas ecológicos, ambientales, etcétera. Pero ya más adelante vamos a ir como avanzando en esos temas. Como les decía, la idea es hablar un poco de la disputa por el territorio y el derecho a la ciudad en América Latina. Eh, yo les hablo, como les decía, desde Bogotá, que es una ciudad bastante grande, con casi 10 millones de habitantes, que es más o menos la población de todo Bolivia, si no estoy mal, son 11 millones. Entonces, bueno, es una ciudad bastante grande donde se viven muchas contradicciones, conflictos ambientales, gentrificación, etcétera. Entonces, digamos que esto también me ha permitido a mí vivir algunas cosas. Yo vivo hacia el sur de la ciudad, donde se presentan también este tipo de contradicciones, donde hay unas condiciones de vida que dependiendo del lugar, pues son bastante críticas, y permanentemente hay enfrentamientos, conflictos de intereses, de representaciones, que están dados también por las diferentes perspectivas que intervienen en la ciudad, ¿no? Y la forma en que se toman las decisiones. Entonces, lo primero que quiero, digamos, empezar a hacer es ubicarnos como en tres ciudades, que es, digamos, voy a utilizarlas como casos para ir avanzando, digamos, en la discusión que quiero compartir con ustedes, y son Ciudad de México, La Paz y Bogotá. Voy a dejar de antemano que no soy un experto, digamos, especialista en estas ciudades, que no voy a decir y arrojar datos nuevos, digamos, sobre el análisis que uno puede hacer en estas ciudades. Conozco La Paz un poquito, tuve la fortuna de ir en el 2019, conozco Bogotá, aunque me falta todavía mucho por caminar, y Ciudad de México pues nunca he estado, pero digamos que he podido leer y he podido conocer y hablar con personas que me han contado algunas cuestiones. Entonces digamos que tomé estas tres ciudades
para ir trazando, digamos, una reflexión alrededor de estos temas, ¿no? Ciudad de México, digamos, pensando un hecho particular que tiene que ver con el desalojo de personas en el marco de la pandemia, ¿cierto? Y esto que viene generando, qué dinámicas viene generando y qué perspectiva y qué lectura de ciudad hay detrás de, digamos, de estas situaciones, que además genera también una reacción y la respuesta de un movimiento urbano y viviendista. Por otro lado, en el caso de La Paz, pues quiero hablar un poco de la crisis del agua que se presentó desde noviembre de 2016 a febrero de 2017, donde hubo un racionamiento del agua por unas cuestiones, digamos, que más adelante voy a mencionar y que por supuesto pues ustedes conocen mucho más que yo. Y por otro lado, voy a tomar como un caso un enfrentamiento que se presentó en una localidad de Bogotá, conocida como Ciudad Bolívar, en el marco de la pandemia, ¿cierto? Por la exigencia de los habitantes urbanos frente al gobierno distrital de los auxilios que se estaban realizando por cuestión de la pandemia y las personas pues no podían trabajar, no tenían digamos ingresos, la alcaldía prometió una serie de ayudas, no cumplió y esto generó un enfrentamiento que terminó con el sometimiento violento por parte del escuadrón móvil antidisturbios en una protesta que realmente fue una protesta pacífica, donde se le estaba exigiendo al gobierno distrital pues una serie de cuestiones que él se había comprometido. Entonces, quiero dejar como estos tres elementos para ir trazando, digamos, la reflexión que quiero presentarles el día de hoy, a la luz precisamente de la noción, del concepto, de la teoría del derecho a la ciudad planteado por Henri Lefebvre. Y pues aquí quiero, digamos, dejar claro que hay muchas teorías, hay muchas aproximaciones. Creo que fue una cuestión, digamos, de elección que me parece bastante, digamos, interesante esta perspectiva y que la idea es ir replanteándola y repensándola a la luz de los conflictos contemporáneos, particularmente en un territorio como América Latina. Entonces, pues primero voy a empezar un poco como señalando, ¿no?, la importancia de lo que significa, digamos, la teoría, ¿no? Porque yo creo que muchas veces le damos una prioridad a las cuestiones técnicas y tecnológicas, digamos, aduciendo un poco a que los problemas, pues, requieren de una solución meramente técnica, ¿cierto? Aplicar unas fórmulas, aplicar, digamos, una mirada muy técnica de los problemas, pero y que la teoría puede ser un poco engorrosa, puede ser un poco parcializada, puede llevarnos a tener malentendidos de tipo ideológico y a generar conflictos, etcétera. Entonces quiero un poco contravertir esa idea y señalar que primero, pues la sociedad es una sociedad conflictiva, siempre lo va a ser. El tema es cómo lidiamos con los conflictos y que de alguna manera esa perspectiva que a veces le da como cierta prioridad a lo técnico y rechaza las elecciones teóricas, etcétera, pues es una teoría más, ¿no? Es una visión más, también politizada, también parcializada. Entonces yo, digamos aquí de manera consciente y explícita, pues voy a elegir, aunque hay muchas otras, la perspectiva del derecho a la ciudad, teniendo en cuenta que estamos permanentemente, digámoslo así, bombardeados con una cantidad de noticias donde se nos dice que pasó esto, pasó lo otro, se interpretan las situaciones en las ciudades de una manera o de otra, y uno tiene de alguna forma que tomar una elección, ¿no? Asumir una posición, que no quiere decir que tenga que asumirla para siempre, pero sí tener, digamos, unos elementos conceptuales, poder entender de dónde vienen los conceptos que uno está utilizando para ver la realidad, para analizar la realidad y para intervenir la realidad, ¿cierto? Entonces, me parece bien interesante la propuesta del derecho a la ciudad. No pretendo hacer un análisis exhaustivo del derecho a la ciudad, sino tomar algunas premisas para ir como adelantando unas reflexiones sobre la cuestión urbana hoy en día
a partir de esos tres casos que les mencionaba anteriormente. Entonces, digamos, le doy acá, digamos, una importancia, muy grande a la teoría, pero una teoría precisamente que nos sirva para pensar la vida, pensar la existencia, pensar la vida cotidiana, como lo mencionaba también el propio Lefebvre, y poder, digamos, conectar nuestras maneras de pensar, nuestras maneras de conceptualizar y de construir el mundo en nuestra cabeza con las propias prácticas que llevamos a cabo cotidianamente. Entonces, pues como les mencionaba, voy a tomar un poco estos elementos que plantea Henry Lefebvre en su libro El derecho a la ciudad, que fue escrito en 1967, publicado en 1968. Digamos que ya tiene unos buenos años, pero sin embargo yo considero que tiene todavía una pertinencia importante y que nos puede ayudar como a elaborar algunas ideas y algunas reflexiones para pensar la cuestión urbana. Entonces, lo que quiero, digamos, empezar señalando, haciendo como una síntesis de lo que significa pensar la cuestión urbana desde la perspectiva de los derechos, del derecho a la ciudad, es, digamos, iniciar con esta cuestión que tiene que ver con la idea de que los pobladores urbanos tienen derecho a participar en la construcción de la ciudad en la que habitan. Digamos que es algo que uno hoy en día le cuesta un poco interiorizar, ¿no? Porque uno piensa que quienes deben estar organizando la vida en las ciudades pues son los expertos, los políticos, los administradores, los ingenieros, los arquitectos, los administradores de empresa, etcétera, etcétera. Pero lo que nos, digamos, el punto de partida de Lefebvre es poner en el centro la participación de la ciudad, de la comunidad, del pueblo, de la ciudadanía, etcétera, como un sujeto central en la construcción de esa ciudad, ¿cierto? Entonces él parte, claro, digamos, un concepto, o una teoría, por decirlo así, de la construcción social del espacio, ¿cierto? El espacio no precede a la existencia, ¿cierto? Ya estamos, digamos, socialmente involucrados en un espacio y el espacio ya está atravesado por una cantidad de relaciones sociales, ¿cierto? Entonces, no nos es posible extraer justamente la existencia y particularmente nuestra existencia, ¿cierto? Hablando en primera persona, fuera del espacio. Entonces, en ese sentido, digamos que esta tesis de corte ontológico, digámoslo así, pues ya nos plantean una situación en la que nos obliga un poco a pensarnos como sujetos activos de la construcción del espacio, en este caso de los espacios urbanos que han sufrido históricamente unas transformaciones que hoy en día pues se vuelven bastante problemáticas, ¿cierto? Entonces, claro, las ciudades como espacios, digamos, problemáticos, ¿cierto? Donde ya no es tan fácil dejar de lado la cuestión, digamos, del espacio como si se tratara de una mera cuestión circunstancial, sino que se empieza a volver en un problema de gestión, en un problema que afecta la existencia, en un problema que afecta, digamos, varias dimensiones de la vida, particularmente en el mundo moderno. Y él por eso hace una diferencia entre la ciudad tradicional, ¿cierto?, y la ciudad que a partir del siglo XIX, con la revolución industrial, pues empieza a tener, digamos, unas dinámicas y empieza a generar unas situaciones y unas relaciones sociales que se empiezan a volver problemáticas y que hoy en día, en voz de distintos sujetos, ¿cierto?, empiezan a denunciar una cantidad de problemas de corte ambiental, cultural, económico, etcétera, etcétera. Entonces, él parte, digamos, de una cuestión que es bien interesante y es hemos empezado, el mundo o la modernidad de alguna manera, o una parte de la modernidad, pero digamos ese no va a ser el debate en este webinar, pensó la ciudad desde la perspectiva del positivismo científico, ¿cierto? Dándole una preeminencia a la matematización de la realidad, ¿cierto? A la creencia en que a través de un método se podía entender a cabalidad y de manera absoluta
la realidad, transformarla y orientarla de la manera en que se quisiera, ¿no? Y en ese momento, pues, estaba, digamos, tomando una posición bastante privilegiada, la noción de progreso, la noción de desarrollo, la noción de crecimiento económico, y esto pues genera una cantidad de reduccionismos del espacio que impiden ver e intervenir desde otras dimensiones de la vida, precisamente en ese despliegue tecnológico que asume la capacidad de dominarlo y de manejarlo todo, de una manera, digamos, casi que totalizante, ¿no? Entonces, esta idea del progreso, del desarrollo, del crecimiento económico, que además está, eh, digamos que, relacionado con una idea de razón, ¿cierto? Que lo puede todo, que es completamente transparente, que se puede, digamos, concebir de una manera completamente diáfana, y que en ese sentido pues tiene las posibilidades de generar las condiciones para un bienestar absoluto de la población, pues digamos que empiezan a ser mella, ¿cierto? Pero con el tiempo se empiezan a generar unas crisis, ¿cierto? Unas crisis a nivel ético, a nivel cultural, a nivel económico, a nivel ecológico y a nivel social, entre otras, ¿cierto? Eh, y claro, un poco ese resultado de empezar a aplicar una metodología, de empezar a mirar la realidad de una manera particular, de empezar eh, a generar, digamos, toda una construcción del mundo, eh, eh, que seguía, digamos, con ese proceso de la división internacional del trabajo, de entender esa división del campo y la ciudad, de entender digamos, una división entre roles, entre las mismas comunidades humanas, para generar una cierta organización social enfocada en un proyecto de sociedad específico, pues empieza a generar unos choques, ¿cierto? Uno de esos, por ejemplo, se ha procurado nombrar con el nombre del antropoceno, ¿cierto? Que implica palabras más para palabras menos, entender que estamos en una época donde, desde el punto de vista geológico, pues el ser humano es uno de los actores centrales, si no el principal, en la modificación, digamos, del clima, de los ciclos ecológicos, etcétera, etcétera. Entonces, eh, este, esta problematización del espacio, ¿sí? Sobre la base de una perspectiva ontológica, que entiende el espacio desde un punto de vista dialéctico, si se quiere, ¿cierto? Entendiendo la participación o lo que significa construir socialmente el espacio en un proceso continuo donde nunca se va a alcanzar un nivel armónico ni un nivel desprovisto de conflictos, sino que por el contrario se va transformando permanentemente, pues implica intervenir desde otra perspectiva, ¿cierto? Implica entender la crisis urbana no como la consecuencia de cuestiones, digamos, naturales, ¿cierto? O cuestiones insuperables, sino por el contrario, entender que el momento en el que nos encontramos hoy en día particularmente, las crisis que están emergiendo en las ciudades, particularmente en América Latina, pues son el resultado de una construcción particular del espacio, son el resultado de una perspectiva y una mirada muy particular que podría ser distinta, ¿cierto? Que podría de alguna manera construir otro tipo de horizontes, que podría construir otro tipo de nociones, y es ahí lo que quiere indicar Lefebvre con el concepto de derecho a la ciudad, ¿cierto? Entender esa cantidad de contradicciones, ¿cierto? Y entender que gran parte de esa crisis se ha dado porque no se le ha dado la posibilidad a la mayor, digamos, a la población de poder participar en la construcción social de ese espacio en el que habitan, ¿cierto? Entonces empieza, digamos, a haber una cuestión conflictiva, que es la que estamos viviendo hoy en día, que está, digamos que, de alguna manera auspiciada por una concepción científica que no le da ninguna cabida a las reflexiones éticas, políticas o sociológicas,
que es importante tener en cuenta para poder pensar cómo se construye el espacio, ¿no? Es toda esta idea de que la tecnología, digamos, nos va a poder, como ya mencionaba antes, nos va a permitir superar todos los impases y nos va a permitir darle solución a todos los problemas. Entonces, el derecho a la ciudad, digamos que se convierte en una teoría que nos permite de alguna manera entender y analizar la realidad urbana desde otra perspectiva, desnaturalizar las divisiones que han existido, ¿cierto? Esta idea de que si hay ricos tienen que haber pobres, etcétera, de que la gente es pobre porque quiere y porque, o en el caso, por ejemplo, aquí en Colombia, se le atribuye la pobreza y seguramente en otros países al clima, entonces es darle una reflexión sociológica a la construcción de esas ciudades y tener una sensibilidad, además que apela también a la cuestión de la afectividad, en cómo nosotros nos relacionamos en las ciudades con las personas, nos relacionamos en las ciudades con los recursos o con la naturaleza, ¿cierto? Nos relacionamos en las ciudades con las personas que no son de la ciudad, pero que vienen a la ciudad a visitarla por múltiples razones, por trabajo, por turismo o lo que sea. Entonces también apela un poco a que nosotros, dentro de esta perspectiva, pues podamos también intervenir desde un punto de vista afectivo y no únicamente a través de la visión un poco instrumental, que muchas veces se plantea como una cuestión neutral, pero está vinculada, o no muchas veces, diría yo siempre, a unos intereses políticos, económicos, culturales específicos, ¿cierto? Entonces, reconocer, digamos, esa contingencia de la realidad urbana, ¿cierto? Que podría ser de otra forma, pero que debido a una dinámica específica va generando unas condiciones para que se generen determinados procesos de injusticia, determinados procesos de desigualdad, determinados procesos de degradación ecológica, pues eso digamos que es un elemento que a mi juicio es muy importante y que quienes han pensado, digamos, estas cuestiones, no necesariamente han apelado al concepto de derecho a la ciudad del Lefebvre o a las posteriores teorizaciones de geógrafos como David Harvey, ¿no? Ha sido también un ejercicio que ha nacido desde la propia necesidad de la gente en las ciudades y que se ha encontrado, digamos, con esta forma de teorizar la realidad, pero que tiene también otros elementos que son también creación, digamos, de las propias colectividades urbanas que empiezan a entender que su vida podría ser diferente y que el resultado de su forma de existencia particular en un momento dado es el resultado de unas decisiones que se han tomado sin tenerlos a ellos en cuenta, ¿no? Entonces, eh, eh, lo que nos dice Lefebvre, digamos, con su aguda interpretación sobre la realidad urbana, que yo creo que puede ser y sigue siendo muy vigente, es algo que a veces no resulta evidente, ¿no? Porque ideológicamente hay una disputa, ¿no? Entonces las disputas por el territorio también están atravesadas por una cantidad de disputas ideológicas, por una cantidad de, de conflictos sobre el significado, sobre la realidad misma, y por eso yo al principio un poco mencionaba, voy a elegir una perspectiva desde la cual leer la realidad, entendiendo que es limitada, entendiendo que tendrá algunas cuestiones y entendiendo también pues que es temporal, ¿no? Uno también va haciendo un ejercicio de autocrítica y va incorporando también otros elementos para poder entender la realidad desde una perspectiva distinta. Entonces, digamos que esto es importante mencionarlo y quiero aquí destacar como tres elementos claves, entre muchos otros, que tiene la perspectiva del derecho a la ciudad en el libro de Henry Lefebvre sobre el derecho a la ciudad, porque él tiene otros libros donde habla también de la cuestión urbana, donde pone también en discusión algunas de las ideas. Entonces, como les decía, no voy a hacer aquí una interpretación pormenorizada de la perspectiva de Lefebvre, sino más bien tomar unos elementos, los que considero que son más importantes, para hilar, digamos, una reflexión sobre las ciudades hoy en día en América Latina. El primer tema tiene que ver con la desaparición de la ciudad tradicional y lo que eso implica, digamos,
en términos de pensar cuáles son las transformaciones, cuáles son las complejidades del territorio hoy en día en la ciudad, cuál es la centralidad de la ciudad en la lucha política, en la lucha ambiental, en la lucha cultural, en la lucha por la justicia, en la lucha por la memoria, cuál es la, por ejemplo, otro tema que es importante en este aspecto es la relación que entablamos con otros animales, ¿cierto? Si la ciudad de alguna manera también está hecha para permitirnos unas relaciones de respeto entre las diferentes especies. Había cuenta en que llevamos 50 años donde han desaparecido y se han extinguido miles de especies, casi que debido a la expansión de la ciudad, ¿no? Por otro lado está la necesidad de una ciencia de la ciudad, podríamos llamarle de otra manera, pero lo que aquí es interesante es entender que necesitamos hacer esfuerzos desde la academia, desde los movimientos sociales, desde las instituciones, desde el Estado, en poder comprender de una manera, digamos, de una manera global la ciudad, ¿cierto? Uno de alguna forma lo que ve es que hay esfuerzos muy fragmentarios que buscan darle solución a determinados problemas, pero que no están en diálogo con otras dimensiones del problema o con otros aspectos del problema. Entonces, la idea de una ciencia de la ciudad, que yo creo que además debe ser una ciencia de la ciudad en contexto, ¿cierto? ¿Qué necesito yo para poder entender a Bogotá? Necesito importar una teoría, ¿sí? Necesito utilizar teorías que se construyeron en Europa, en Estados Unidos o en otros países de América Latina, seguramente me van a aportar mucho, ¿sí? Hay que conocer esa construcción, digamos, epistemológica, nociológica de cómo comprender la ciudad y cómo intervenir en ella. Pero de alguna manera lo que necesitamos es herramientas metodológicas y teóricas para comprender la ciudad y tener además la suficiente claridad de para qué queremos entender la ciudad. Y aquí uno podría pensar, queremos la ciudad para convertirla en un gran depósito de mercancías, para intensificar las desigualdades sociales, o queremos una ciudad habitable donde la gente pueda ser feliz, ¿sí? Donde la gente pueda además desarrollar una vida tranquila, sin que esto implique, como ya lo mencionaba, pues una vida desprovista de conflictos y de tensiones, ¿no? Eso siempre va a existir, pero lo que sí nos pone un poco a pensar es, bueno, ¿qué herramientas necesitamos? Y uno lo ve permanentemente, al menos como una especie de espectador, que no está, digamos, uno tomando decisiones grandes en las ciudades, pues uno ve como los dirigentes toman una decisión hoy, mañana se contradicen, otras dependencias de la administración toman decisiones completamente contrarias, entonces sí hay como una especie de caos en esta cuestión y de alguna manera lo que nos dice Lefebvre es necesitamos una ciencia de la ciudad que nos permita unificar unos criterios y una ciencia entendida en esa dimensión que trasciende lo técnico, que es muy importante, evidentemente hay que utilizar cálculos, etcétera, matematizar la realidad para poder intervenir desde una perspectiva, pero no es la única, ¿no? La ciencia también implica una cierta sensibilidad y reconocer el carácter político que tiene pues cualquier proyecto social y en este caso socioespacial, ¿no? Que puede resultar una redundancia porque lo social y lo espacial pues conviven de manera, digamos, permanente, pero digamos que ahí ustedes me entienden la idea, ¿no? Y el tercer elemento tiene que ver con la urgencia de una apropiación política, cultural y social de la ciudad que permita hacerla digna de ser habitada, ¿no? Es decir, un poco lo que mencionaba, ¿no? Esa ciencia de la ciudad, ¿para qué? Políticamente, ¿cómo nos vamos a apropiar de la ciudad? Culturalmente, ¿cómo nos vamos a apropiar? Y socialmente, ¿cómo nos vamos a apropiar de esa ciudad? ¿Cierto? ¿Cómo la vamos a entender? ¿Cómo nos vamos a comprometer con ella? Y esto implica un compromiso en tres niveles, un compromiso teórico, ¿cierto? Un compromiso metodológico, técnico, tecnológico, etcétera. También ahí hay que, digamos que, ser conscientes de los límites
y entender que cada construcción social y espacial pues implica tomar unas decisiones, excluir otras, generar unos conflictos, unas tensiones, pero que eso hace parte, digamos, de la vida. Y por otro lado, un compromiso político, no en el sentido institucional del término, sino en el sentido de que pues estamos con otros, con otras, construyendo un espacio de vida donde habitamos, donde desarrollamos nuestra vida cultural, económica, familiar. Eh, entonces, ¿qué compromiso voy a asumir yo desde la academia, desde mi lugar de donde habito, desde, desde mi rol, digamos, desde mi propia subjetividad y el lugar que ocupe, independientemente de que yo me esté pensando para ser un administrador público o para lanzarme a alguna alcaldía o algo por el estilo? Aquí la reflexión va más allá del nivel de profesionalidad, aunque pasa evidentemente por ahí, y tiene que ver es cómo me concibo yo como un sujeto político, cultural y social en la ciudad, ¿cierto? Teniendo en cuenta pues que de pronto no me esté proyectando para ser un tomador de decisiones, pero que de alguna manera pues la ciudad no se construye únicamente desde el Estado, ¿no? Particularmente se construye en la cotidianidad, en el día a día, en cómo yo me organizo, cómo yo convivo en mi lugar donde habito, cómo yo me movilizo y cómo voy leyendo la ciudad y qué críticas voy haciendo y cómo me voy organizando también y me voy pensando como un sujeto colectivo para hacer frente a las demandas, ¿no? Y también tiene que ver un poco con el lugar que yo ocupe, ¿no? ¿Qué tipo de vida llevo yo en la ciudad? Es de pronto muy diferente la apropiación política que tenga yo como un docente, con una vida, digamos, cómoda en la ciudad, diferente a la proyección política o a la vida o a cómo experimenta la ciudad una persona que ha perdido su trabajo, que trabaja, digamos, en el sector informal, que vive en un barrio donde está completamente afectado por las cuestiones de inseguridad, por el conflicto armado, que también está, digamos, en el caso bogotano, pues también interviene, digamos, en la dinámica social de la ciudad. Entonces, todas estas cuestiones son relevantes y de alguna manera tienen que irse articulando para poder generar una perspectiva de ciudad diferente. Entonces, estos tres elementos, digamos que me parece que son claves. Y antes de pasar un poco a revisar los casos, quiero mencionar como lo siguiente, un poco recogiendo lo que he dicho. Si el espacio es una construcción social, es decir, si no hay relaciones sociales sin espacio, ni espacio sin relaciones sociales, ¿cómo se lleva a cabo ese proceso, cierto? ¿Quiénes participan y en función de qué objetivos? ¿Cómo se construye la ciudad? ¿Quiénes participan en la construcción de la ciudad y qué objetivos orientan? Eso puede sonar muy sencillo, pero de alguna manera es importante que uno lo asuma en su cotidianidad, en su vida profesional, desde el campo del saber, desde el que uno digamos, se pare, ¿cierto? Y particularmente quienes pues tienen un papel relevante, arquitectos, administradores públicos, planificadores urbanos, etcétera. Entonces, aquí, digamos, hay un elemento que es bastante importante. Ya Lefebvre hablaba de los espacios percibidos, los espacios vividos y los espacios y las prácticas espaciales, ¿no? Como las prácticas espaciales pues están ahí generando unas condiciones que debido al, digamos, al acumulado histórico pues van generando unas condiciones sociales específicas, como el espacio es también lo que piensan los expertos, ¿cierto? Lo que piensan y proyectan sobre el papel quienes están pensando cotidianamente en cómo organizar, en cómo, que claro, es una tarea, digamos, bastante compleja, ¿no? Que no siempre da los mejores resultados, pero digamos que estar, digamos, diseñando planes para todo el tema del ordenamiento territorial, la planificación urbana, pues es un reto inmenso, ¿no? Y yo creo que es justamente estas reflexiones de carácter ético, sociológico, las que deberían estar también ahí un poco alimentando esos diseños, ¿cierto? Y también cómo lo piensa la gente que fundamentalmente vive la ciudad cotidianamente, que tiene que desplazarse 3 horas para llegar al trabajo y que en el trabajo además
hay malos tratos y además tampoco hay, digamos, una remuneración que le permita vivir de manera digna. Entonces hay que involucrarse en procesos de economía informal y eso genera también otras condiciones urbanas específicas, a veces economías ilegales, etcétera. Entonces, ese espacio vivido, cómo lo entendemos, ¿cierto? Eh, entonces, bueno, esto era un poco lo que quería mencionar. Voy entonces a pasar un poco a mencionar algunos elementos de los casos que me parece que es, digamos, importante, como ya mencionaba, estas, digamos, la reflexión sobre el urbano y sobre la ciudad, pues, eh, encarna no solo una pregunta técnica, ¿sí? No solo una pregunta para administradores, ¿sí? Como no, eso es una cosa que deben ustedes, sino que es una cuestión cotidiana, existencial, ¿no? ¿Cómo me relaciono yo, particularmente en estas grandes ciudades donde todo va cambiando, donde además los ciclos de gobierno son tan cortos y cuando entra uno, pues cambia completamente todo. Entonces, claro, hay de alguna manera políticas de Estado que van andando, pero los enfoques van cambiando y desafortunadamente lo que uno ve en este contexto de la globalización, de la neoliberalización de la sociedad, ¿cierto? De la economía neoliberal, pues es que las ciudades están de alguna manera orientadas por objetivos, ya lo mencionaba yo anteriormente, ¿qué objetivos? Que tienen que ver con la acumulación de capital. Y eso me parece que es importante y que no es desgastante decirlo, que pues ahí hay una disputa, ¿no? Porque el espacio se convierte en una mercancía, en un ejercicio de despojo para generar mayores niveles de renta que en principio deberían ser públicos, pero terminan siendo trasladados a sectores privados. Cómo se da todo el tema, por ejemplo, ambiental, de la recolección de basuras, etcétera. Aquí en Bogotá, pues, ha habido, digamos, un debate frente a eso, sobre el carácter público o privado digamos, de esa cuestión. Y claro, entran, digamos, muchas perspectivas, ¿cierto? Muchos conflictos de interpretación que en la práctica, pues, terminan generando una cantidad de de conflictos, ¿no? De enfrentamientos a veces violentos, porque pues la gente a veces se cansa de que su barrio, por ejemplo, no tenga una buena, no hayan buenos servicios como el agua, el gas, la electricidad, y entonces tengan dificultades para cocinar, y eso va implicando también una serie de cuestiones. Entonces, voy a empezar primero con Ciudad de México, y aquí hay, digamos, cosas bien interesantes que tiene que ver, digamos, con los desalojos que se presentaron como resultado de la pandemia, ¿cierto? Que además fue una situación bastante, digamos, bastante generalizada en varias ciudades de América Latina, incluso de otros continentes, en Europa, en Norteamérica, en Asia, donde se presentaron desalojos, ¿no? En el caso, digamos, de Ciudad de México, alrededor del 10% de los 630.000 arrendatarios que habitan en esa ciudad fueron desalojados durante la pandemia y se estima que un 61% no podrá pagar su renta durante los próximos meses. Es decir, a esta fecha, muchas de las personas, incluso creo que la cifra supera, el porcentaje supera este porcentaje inicial que se dio, pues no tenían la capacidad adquisitiva para poder habitar y tuvieron que salir de sus apartamentos a la fuerza. Lo primero que uno puede empezar aquí a identificar es la profunda desigualdad que hay en las ciudades de América Latina, ¿cierto? Una desigualdad que siempre hace parte de los discursos de los mandatarios, pero que en la práctica después se sigue reproduciendo y sigue creciendo, ¿no? A pesar de que los datos sobre el Producto Interno Bruto eh, aumenten y a veces, digamos que eso pueda generar de alguna manera una perspectiva optimista sobre el crecimiento de las ciudades, no deja de ser únicamente un crecimiento a nivel económico que no tiene un correlato a nivel social, ¿cierto? Entonces, aquí podemos hablar, por ejemplo, de un desarrollo geográfico desigual, que hace parte también del concepto de la geografía crítica, ¿cierto? De esas herencias un poco de las desigualdades, ¿cierto? Que se han presentado desde hace muchos años y que de alguna manera siguen ahí
reproduciéndose, negándole la posibilidad a los habitantes urbanos de vivir de una manera digna, ¿cierto? Y en este caso, pues de ver toda su vida, digamos, transformada en casi 180 grados porque no tenían, digamos, el poder adquisitivo, porque sus negocios, eh, eh, digamos, se cayeron, ¿sí? ¿Cierto? Se desplomaron debido a la situación de la pandemia y a una ciudad que no estaba en la capacidad de poder responderle, precisamente porque no es su prioridad, a las necesidades de la gente. Esta es mi interpretación, ¿no? Y un poco recogiendo los elementos, ya podrán, digamos, ahí haber muchas discusiones, pero eh, eh, lo que uno puede pensar es, no hay una capacidad para responder a las necesidades de la gente, porque las necesidades de la gente no son la prioridad. En enero de este año, por ejemplo, la tasa de desempleo había subido a 4,5%, que digamos es una cosa común en estos tiempos de pandemia en casi todos los países, eh, pero que también evidencia la capacidad de las ciudades eh, de garantizar los derechos en situaciones críticas. Estamos construyendo eh, ciudades que sean resilientes, ciudades que tengan la capacidad de, eh, de encarar estas situaciones y de tomar una decisión, porque hay que tomar una decisión, ¿sí? Muchas veces la respuesta que dan es, pero las fórmulas arrojaron esto, son daños colaterales, es una cuestión que no podíamos evitar porque necesitábamos priorizar otros sectores, otras cuestiones, etcétera. Así es por lo menos el discurso en Colombia, y pues se generan estos procesos que de alguna manera son procesos de gentrificación, ¿no? Lo que uno, por ejemplo, ha visto, digamos, para hacer un paréntesis, en el caso de Bogotá, eh, algunos procesos de desalojo y de movilización de algunas personas de unos barrios a otros, pues responde también a estas, a estas, digamos, dinámicas de gentrificación urbana, que muchas veces, ¿sí?, se encubren con conceptos como el de regeneración urbana, etcétera. Entonces ahí también uno tiene que entrar a mirar críticamente cómo nos están vendiendo los expertos, los mandatarios, los administradores, pues, de las ciudades, cómo nos están vendiendo el desarrollo de la ciudad, ¿cierto? Y esta cuestión me pareció interesante, ¿no? Regeneración urbana. Y lo que está pasando realmente es un proceso de gentrificación urbana, donde muchas familias están perdiendo sus casas, donde están teniendo que modificar una cantidad de prácticas y están, digamos, alimentando o engrandeciendo ese número de personas que empiezan a vivir en la informalidad, que empiezan a vivir la ciudad de una manera distinta, ¿no? Entonces, eh, claro, esto depende en buena parte de la perspectiva desde donde uno quiera leer las cuestiones y de cómo uno analice esos conceptos y de qué tan crítico pueda uno llegar a ser para entender qué es lo que está pasando sin necesidad, o mejor dicho, sobre la experiencia, ¿no? Creo que aquí es muy importante que uno, eh, cuando esté analizando estos temas particularmente, pues procure vivirlos si uno no está, digamos, y que a mí particularmente pues me ha ayudado a caminar la ciudad para entender también dinámicas que son muy distintas a las de mi barrio, ¿cierto? Que son muy distintas a la del barrio donde me crié, porque cada zona, cada espacio pues tiene unas dinámicas diferentes y de alguna manera están conectadas las dinámicas, pero hay cosas o hay elementos que son diferentes, ¿no? Entonces, aquí, digamos, una de las cuestiones que mencionaba el movimiento 06600, que es un movimiento viviendista que estaba, digamos, construyendo la propuesta para que se regulara todo este tema de los desalojos, pues ellos mencionaban una cosa que era muy importante y que a veces a uno se le olvida o le parece que ya, digamos, pasó de moda como hablar en esos términos, pero es entender que las causas de estas cuestiones son el resultado de las dinámicas económicas y particularmente de una economía que está enfocada explícitamente o exclusivamente en acrecentar la riqueza de los que más tienen,
a costa de los que menos tienen, ¿no? Entonces, digamos que eso es un elemento ahí que es bien, bien importante. Claro, porque todo esto implica que lo que sucede acá es el síntoma de una ciudad, de una perspectiva de ciudad que se viene, digamos, desarrollando, que ya lleva décadas, digamos, como formándose, ¿no? Socialmente, generando las condiciones para que este tipo de cuestiones no solo sucedan, sino que además se vean como una cuestión normal y natural que da tristeza, pero que se le puede hacer, ¿no? Entonces, algo que es interesante de la perspectiva del derecho a la ciudad, no ya desde la perspectiva necesariamente del EFE, pero sí de cómo los movimientos urbanos empiezan a exigir sus derechos, pues es precisamente eso, ¿no? Hay que desnaturalizar, dejar de ver esto como una cuestión normal, como un mal que necesario, digamos, como una cuestión que no era deseable, pero pasó y qué se le puede hacer, sino por el contrario, tener una perspectiva crítica y desarrollar cierta sensibilidad social o si se quiere, una cierta intolerancia frente a estos casos que ciertamente requieren de unas soluciones muy complejas que en el tiempo pues van a ser bastante, van a implicar, digamos, conflictos a nivel social bastante grandes. Voy a continuar entonces iba a mencionar otros elementos, pero creo que ya estoy como llegando al límite de tiempo. Voy a hablar un poco del tema de la paz y en pues, este caso ustedes lo conocen mucho mejor que yo. Me pareció importante porque hoy en día son las ciudades los espacios clave, digamos, o los espacios más críticos para poder comprender y para poder intervenir en temas como el cambio climático, etcétera, ¿no? Esta cuestión del antropoceno, este choque entre los sistemas humanos y los sistemas naturales, pues evidentemente se encuentran precisamente en las ciudades, ¿no? Que son digamos que son construcciones humanas donde empieza a generarse un choque con la naturaleza, lo que se suele llamar el metabolismo urbano, ¿no? El intercambio de materia y energía entre la ciudad, esa construcción humana, social, ¿no? Y la naturaleza, y cómo eso de alguna manera también afecta la distribución de los recursos urbanos, por llamarlo de alguna manera. Entonces, aquí pues me voy a referir a la crisis del agua en La Paz, teniendo en cuenta también esta historia de lucha del pueblo boliviano por el agua, ¿no? Entonces, pues aquí se habla, por ejemplo, de 100 días, donde alrededor de 94, 95 barrios de la ciudad estuvieron sometidos a constantes racionamientos del agua, ¿no? ¿Cómo percibe la gente su ciudad cuando deja de obtener un recurso que es fundamental para la vida, ¿no? Entonces, eh, un poco lo que uno puede mirar, digamos, en este ejercicio es cómo las ciudades eh, empiezan a generar unas dinámicas que empiezan a afectar principalmente a las personas más desfavorecidas. Yo nunca he visto un racionamiento, por ejemplo, en Bogotá, en un barrio de estrato alto, es decir, en un barrio donde viven las personas más opulentas de la ciudad. Nunca he visto, nunca he escuchado de un racionamiento, de pronto me equivoqué, pero pues no ha sido algo que yo haya visto en mi vida, ¿no? Siempre suelen ser cuestiones que se dan en barrios muy afectados, ¿sí? En barrios donde la gente ya tiene ciertas dificultades económicas, ciertas dificultades también en el acceso a otros derechos. eh, y pues aquí se mezclan precisamente problemas relacionados con la infraestructura, problemas relacionados con los efectos los efectos del cambio climático, que son precisamente el resultado de unas relaciones socioeconómicas que van generando unos cambios abruptos en el clima, ¿cierto? Confrontaciones políticas también, problemas de gestión en diferentes niveles. Entonces, claro, de nuevo, un poco la reflexión es cómo vemos estos problemas, como una cuestión simplemente natural, normal, es decir, hay que aceptarlos, están sucediendo,
pero cómo intervenimos y cómo nos posicionamos frente a estos problemas. Y voy a hacer aquí como un paréntesis para volver un poco a lo que había mencionado anteriormente, ¿no? A esta idea de las prácticas sociales, a esta idea de las representaciones del espacio, ¿cierto? De los espacios de representación, que es un poco el esquema que plantea Lefebvre para, digamos, para entender cómo se configura dialécticamente la ciudad y evidentemente, pues lo que aquí tenemos, lo que aquí, digamos, nos encontramos es digamos, es una situación no solo donde hay unos problemas de gestión y de administración, sino donde también las percepciones de los habitantes urbanos empieza a cambiar y también empiezan a cambiar de alguna manera los consumos. Y ahí ya nos vamos un poco involucrando o nos va llevando un poco esta reflexión a la participación y a cómo las comunidades, sin ser expertas en temas, sin manejar la teoría y los libros de manual, pues de alguna manera empiezan a generar también sus propias dinámicas para resolver problemas, ¿cierto? Empiezan, digamos, a entender esa ciudad vivida, experimentada de una manera crítica y a responder de manera activa y colectiva a esos problemas. Entonces, claro, uno se pregunta cómo es posible que en un país eh, que donde el tema, digamos, del agua ha sido fundamental, ¿no? Porque hace parte, digamos, de la constitución política de Bolivia como un derecho fundamental, digamos que eso está de manera, uno siempre acá, digamos, tiene presente esa constitución como un avance político en términos de los derechos de la naturaleza, etcétera. ¿Cómo siguen existiendo estos problemas? Y la respuesta es que los conflictos siempre van a estar presentes, ¿cierto? La respuesta es que no podemos aspirar a una solución absoluta de los problemas, ¿cierto? Pero sí hay posibilidades alternativas, sí hay salidas a esas situaciones, a veces a nivel micro, ¿cierto? A veces de manera muy cotidiana para resolver problemas muy concretos, pero también hay posibilidades de resolver a mediano y a largo plazo eh, esos problemas, ¿no? Esos conflictos que se generan en esa construcción de la ciudad. Entonces, bueno, aquí tenía otras cuestiones que quería mencionar sobre este caso, principalmente relacionado con el tema de la injusticia hídrica como un escenario también digamos, de organización de los movimientos sociales populares, ¿cierto? Lo que algunos ecólogos en América Latina y en otros lugares llaman el ecologismo popular, ¿no? Ese ecologismo de la gente que de alguna manera, sin ser expertos, académicos, etcétera, pues conocen de la vida, conocen de su territorio, entienden qué es lo que está pasando, viven, digamos, las problemáticas en carne propia, no es el ecologismo de quien desde afuera quiere experimentar estéticamente la montaña y quiere verla verde y y sin basura, sino de la gente que habita los territorios, que interactúa en los territorios con la vida, con la naturaleza, pero que entiende también de los límites, ¿no? Que suele establecer unos límites para poder, porque además esos límites le permiten poder seguir gozando de, de ciertos servicios, por decirlo de alguna manera, aunque el término no me gusta, de la naturaleza. Entonces, creo que aquí hay un elemento interesante porque también nos permite pensar una suerte de ciencia popular de la ciudad. Y un poco a eso iba, y es esta idea de Lefebvre, pues digamos que él la plantea desde una perspectiva muy específica, pero uno también puede pensar en estos saberes vernáculos, en estos saberes ancestrales, en estos saberes populares, ¿cierto? Que no son los del experto que se formó tantos años en la universidad, sino de las personas que cotidianamente habitan el territorio y tienen que lidiar con una serie de problemas, primero para garantizar la existencia y segundo para hacer de esa existencia una existencia digna. Y voy a ir ya cerrando con el caso de Bogotá, que digamos es bastante significativo, también se dio como el inicio de la pandemia el año pasado, en el mes de abril, cuando empezaron a verse afectados varios sectores económicos y muchas personas de los barrios populares pues empezaron a tener problemas porque no tenían con qué comer, ¿cierto? Entonces,
la alcaldía les prometió, digamos, una serie de ayudas, las ayudas nunca llegaron y las personas hicieron lo que a veces llamamos aquí cacerolazos para exigir su voz. Los medios de comunicación, digamos que cubrieron la cuestión porque además llegó el Escuadrón Móvil Antidisturbios, que es un escuadrón que se desplaza cuando hay grandes aglomeraciones de personas organizadas o desorganizadas, y empezó a atacar a la ciudadanía. Los medios hablaban de la recuperación del espacio público en Ciudad Bolívar, precisamente aludiendo a que la gente estaba en el espacio, estaba resignificando el espacio como un escenario también de exigencia, de protesta pacífica, incluso a nivel cultural y artístico, ¿cierto? Porque se sumaron varias organizaciones artísticas para hacerle una exigencia concreta al distrito, y era apóyenos de alguna manera porque no tenemos con qué comer. Hay niños, mujeres embarazadas, bueno, sobre todo personas en una situación que es más delicada que otras, que estaban, digamos, ya en una situación bastante crítica, y la respuesta de el distrito fue enviar a este escuadrón móvil antidisturbios para romper con una movilización que era pacífica, ¿no? Que era el espacio de ellos, unas casas que además ellos han construido con sus propias manos y sus propios recursos, y estaban también exigiendo el derecho a la ciudad, ¿no? El derecho al trabajo, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, ¿cierto? Implícitamente también hay una cantidad de derechos aquí que se exigen, como el de la educación, el de la cultura, el derecho a la seguridad y el derecho a la protesta, que es un derecho además que está consagrado en la Constitución, pero que desafortunadamente las ciudades empiezan a generar unas dinámicas de violencia que, claro, aquí hay lo que hay es una exclusión de estos sectores urbanos, populares, ¿cierto? Que máximo son convocados para votar cada 4 años y después simplemente ya no hacen parte de la agenda ni se les convoca para poder tomar decisiones de manera colectiva, o por lo menos como un ejercicio de preguntarles, bueno, ¿cómo están las cosas, ¿no? Entonces, digamos que este caso habla un poco de eso, ¿no? De esa economía informal, de esa segregación socioespacial que se da en las ciudades, procesos también generados por la gentrificación urbana, ¿cierto? De esos hábitats que muchas veces no cumplen con las condiciones para que la gente pueda habitar de una manera digna, porque a veces estas casas sufren ciertos desperfectos técnicos, se caen, cuando llueve muy duro pues hay unas condiciones bastante complicadas para estas familias, y sin embargo, cuando se quieren hacer escuchar, pues les envían la fuerza pública. Entonces, uno ahí entiende qué tipo de ciudad es el que se está proyectando en Bogotá, un acumulado de muchos años, pero también que tiene que ver con la perspectiva de la alcaldía actual, ¿no? Que en campañas pues hablaba de unas cosas muy distintas a las que está aplicando, pero eso digamos que es una cuestión bastante común. Entonces, aquí tenemos como esos 3 elementos, ¿no? Esa configuración de esas ciudades donde se atraviesan muchas contradicciones, y ya voy cerrando porque se me va acabando el tiempo. Eh, esa, eh, esa construcción también de una suerte de ciencia popular o de un conjunto de conocimientos populares para ir comprendiendo la ciudad, ¿cierto? Pero también la apropiación política que de manera a veces de pronto espontánea o no, a veces afortunadamente organizada, ¿cierto? Cuando se dan las condiciones, pues hace que las personas de alguna manera suman algunos aspectos de la construcción social de esa ciudad para dar soluciones a los problemas que los acogen. Entonces, quisiera terminar un poco con estos 3 elementos, y es los 3 desafíos que considero que es importante desplegar hoy en las ciudades, ¿no? El desafío teórico, ¿cierto? Pensar una teoría latinoamericana de la planificación urbana, del ordenamiento territorial, entender el diálogo que podemos tener con referentes de afuera, que es, digamos, un poco lo que yo intenté hacer el día de hoy,
pero también entender lo que se gesta y lo que empieza a construirse en nuestras ciudades, no solo en las universidades, aunque también, sino también a través de esos sectores populares que empiezan también a levantarse, a despertarse, a movilizar algunas cuestiones y a generar otras perspectivas sin decir que necesariamente estén en lo correcto, ¿no? Creo que aquí debe haber un diálogo donde se respete, digamos, la posibilidad, ¿no? De poder entender críticamente los diferentes puntos de vista, pero sí tomar una decisión frente a qué queremos la ciudad, y es ponerla al servicio de la vida o ponerla al servicio del dinero, de las grandes empresas, de las empresas transnacionales, del capital, etcétera. Entonces, yo creo que aquí la ciudad es un escenario donde se muestra de manera clara la contradicción entre vida y muerte, ¿no? Es decir, no esa muerte natural que debe ser una cuestión, digamos, sino esa muerte planificada que a veces se genera, que se acumula a través de decisiones y que no es solo la muerte física, la muerte biológica, sino también la muerte anímica, espiritual, que a veces llevan la dinámica de las ciudades, insisto, mujeres que tienen varios hijos, que además tienen que desplazarse varias horas, que son víctimas de violencia de género y que además, lo digo como para tener una perspectiva de lo que implica, hombres también que tienen que trabajar 18 horas al día para poder tener el mínimo y poder pagar el arriendo, pero que además después no saben cómo conseguir plata para la comida. Esas no son ciudades dignas, esas no son ciudades para la vida, son ciudades que van matando a la gente en vida, que van generando unas condiciones de vida que no son deseables. Entonces, pensemos teóricamente, metodológicamente y políticamente en los desafíos que nos imponen las ciudades hoy en día. Y cierro para finalizar con esta pregunta: ¿cómo podemos darle vida a una teoría y a una práctica de la ciudad que dignifique la existencia? ¿Cómo podemos desde nuestra formación académica, y en este caso estoy pensando en los y las estudiantes de la maestría, en los estudiantes, digamos, que están pensando estos temas, cómo pueden aportar la construcción de espacios urbanos habitables y justos? Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Bastante importante el tema que nos cuentas. Desde 1967, como indica, se da este concepto por Henri Lefebvre y bueno, ya han transcurrido 54 años desde que se está poniendo en evidencia la necesidad y el derecho que tenemos todas y todos a la ciudad. Con esto voy a pasar ahora la palabra al ingeniero Javier Núñez Villalba. Él es decano ahí de la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad Mayor de San Andrés. También es ingeniero geógrafo titulado por la Universidad Mayor de San Andrés, con una maestría en Tecnología de la Información Geográfica de la Universidad de Alcalá, en España. Bueno, ha sido becario de la Fundación Carolina y ha ejercido como consultor de ordenamiento territorial por el municipio de La Paz. También ha sido investigador del Instituto Francés para la Investigación del Desarrollo, IRD. Bienvenido, ingeniero, y por favor, unos comentarios. Gracias, gracias al arquitecto Sainz, a ti, Vania, a Nicolás, por la excelente presentación. Y bueno, justo mientras exponía, otra vez ha tocado la crisis existencial que tenemos los geógrafos. Voy a tocar esos temas referente a, por ejemplo, el fuerte componente teórico que presenta Nicolás Jiménez y que prioriza en el estudio de las ciudades de América Latina, a la que ya también estamos acostumbrados, ¿no? En América Latina, viendo más seguido que el componente teórico es súper fuerte, de seguro por las crisis de pobreza, las crisis de movimientos indígenas, ¿no? que existen, de movimientos sin tierra. Entonces nosotros me ha ido dando cuenta que cuando se piensa en ciudad, piensa principalmente en Latinoamérica, el componente teórico es muy fuerte. Ahora, ¿por qué les comento que hay una crisis existencial? Como geógrafo siempre nos encontramos con diferentes profesionales. Le llamaban los franceses los de las ciencias duras, ¿no? Los ingenieros, para ser particular, para tener mayor concentración en ese punto de vista, los de ciencias duras,
y los de ciencias humanas, ¿no? Estamos, bueno, también del otro lado, y geografía se queda al medio, ¿no? Un poco al medio, y trata de ser un puente de comunicación para poder ver, por ejemplo, que en este caso la importancia teórica fuerte que presenta Nicolás respecto por ejemplo, cómo las ciencias humanas, sociales, desde sus paradigmas, desde su epistemología, piensa la ciudad, ¿no? Y además piensa en Latinoamérica, porque las ciudades, por ejemplo, en Latinoamérica y en Europa, por ejemplo, son muy diferentes. Y ahí también sobre el derecho a la ciudad, que es un concepto básicamente posibilista, ¿no? Ustedes saben que en geografía tenemos los dos, la otra crisis existencial entre si uno es posibilista o es determinista. Entonces, bueno, desde Estrabón, ¿no? Estrabón ya pensaba que nosotros como personas construimos nuestro espacio. Entonces ahí le ha metido más fuerte Vidal de la Blanche, por ejemplo, con la escuela francesa, y Ratzel, que un poquito revive también el determinismo, sobre decir, no, o sea, no somos las personas que construimos nuestro espacio, sino nos determinamos a dónde vivimos. Por ejemplo, aquí en los Andes, las montañas, ¿no? Que de alguna manera ningún paradigma, tú sabes bien, Nicolás, como filósofo, desaparece, ¿no? En nuestro país tenemos una serie de unidades geográficas, como por ejemplo el altiplano, la cordillera, la Amazonía, y es evidente que los altiplánicos, por lo menos en su forma de ser, tienen algo de diferente con los amazónicos, ¿no? Entonces, bueno, esto siendo un poco determinista. Pero ya en la parte de posibilismo, nosotros podemos cambiar eso, ¿no? Podemos, como decías, construir nuestro espacio, construir nuestro propio territorio, y de ahí también nuestras ciudades. Entonces, otra cosa también, y otra crisis existencial que todavía no la hemos resuelto como geógrafos, es eso que te decía de las ciencias duras versus las ciencias humanas, con el componente alto teórico que introduces. Por ejemplo, por el otro lado, que también tengo conexiones con la parte dura de ciencias duras, presentan las Smart Cities, por ejemplo, que ahora están de moda también en Latinoamérica, sobre las ciudades. Entonces, como nos encanta, sobre todo a los latinoamericanos, los juguetes, programas espaciales que puedan planificar la ciudad, etcétera, también es el otro punto de equilibrio. Entonces, ya viendo la realidad, cómo podemos ver nuestras ciudades desde el componente teórico, me parece importante, ¿no? Es un punto bien importante. Tú, como dices al principio, priorizas la teoría, pero como te decía, desde mi punto de vista, también hay que buscar un equilibrio con la tecnología. Te voy a dar un ejemplo bien interesante que ha pasado, sobre todo en La Paz y el Alto. La Paz y el Alto, desde un punto de vista, si tú ves en una imagen de satélite, es una mancha urbana que es una ciudad. Funciona como una sola ciudad. Tiene la misma red de transporte, la misma red eléctrica, el mismo servicio de distribución de agua, etcétera. Pero las diferencias de topografía, el Alto es la última parte del altiplano, que es una ciudad básicamente plana, y La Paz está en el valle. Entonces, se ha llegado a crear una identidad local, regional. Entonces, se crea una identidad de los del Valle de La Paz, que aparte tiene un estatus económico más alto que los del Alto. Eso ha implicado que en construir estas ciudades, eso ha implicado que en esta misma ciudad, en este mismo espacio, se divide en dos municipios. Uno que es el municipio del Alto y otro que es el municipio de La Paz, ¿no? Digamos que para ser muy más drásticos en esta presentación, el Alto es una zona periférica más pobre, y en La Paz está la zona más rica. Pero ¿qué implica eso? ¿Qué ha implicado en la gobernanza, por ejemplo, no solo de nuestra ciudad, sino de nuestro país? Por ejemplo, en el caso de la universidad, por ley o por norma, normalmente deberíamos tener una universidad por departamento. En Bolivia hay 9 departamentos. En La Paz no ocurre eso. Tenemos 2 universidades que están en una misma ciudad, que es la Universidad del Alto y la Universidad San Andrés de La Paz. Eso ¿qué es lo que ha ocurrido? Primero, se ha dividido el municipio, la parte alta, la parte plana, siendo bien determinista, alejándome un poco del posibilismo.
siendo bien determinista, han creado una identidad regional, local, los del Alto, y han dicho, nosotros somos salteños, queremos nuestra propia universidad, ¿no? Entonces, han logrado la universidad y eso han creado poderes, han dividido los municipios, son 2 municipios diferentes en una misma mancha urbana. Entonces, esta propuesta teórica que tú presentas, al mostrar las diferencias, por ejemplo, en Bogotá, sobre los enfrentamientos de los ciudadanos, la expropiación de las viviendas en México y la crisis incluso del agua que has presentado en La Paz, son ejemplos de que la parte teórica debe servir para poder pensar qué pasa si partimos una ciudad, ¿no? ¿Qué pasa si creamos un nuevo distrito? ¿Qué pasa si creamos un nuevo municipio? ¿O qué pasa si creamos una nueva universidad? Entonces, esto, como te decía, ha tenido a escala ya nacional una implicancia terrible porque uno de los bastiones, por ejemplo, del movimiento al socialismo del gobierno de Evo Morales ha sido el Alto, ¿no? Porque había esa periferia, ese arrinconamiento más o menos, y además que había una identidad de territorio, de lugar, que ha sido básicamente por vivir en el Alto, por vivir en el lugar plano, donde además era un lugar recepción de todo el altiplano. Entonces es una de las ciudades de mayor crecimiento, no solo de Bolivia, sino de toda Latinoamérica. Entonces, si hubiéramos priorizado, digamos, como tú presentas, teorizar sobre qué pasaría si dividimos esta ciudad en 2 municipios por estas diferencias incluso topográficas que hay, por una base incluso determinista que podemos pensar, ¿qué pasaría, no? Hubiéramos tenido tal vez un país diferente, hubiéramos tenido 2 municipios y los conflictos no acaban acá, sino continúan, porque en la misma universidad ya se parte el presupuesto, porque los recursos se reparten por la cantidad de estudiantes e incluso por los municipios, por la cantidad de población que hay en cada municipio. Entonces, eso hace que haya conflictos. Un conflicto entre una misma ciudad, entre las mismas personas que habitan ahí, y en el mismo Alto ya se empiezan a crear polos de suburbios, por ejemplo, de estratos altos también. Entonces, ya existe un mix, una mezcla de esa información. Ahora, hubiéramos tenido la suerte, digamos, de tener esta teoría, de estos pensamientos sobre cómo construir nuestra ciudad, y tal vez no hubieran existido 2 ciudades, tal vez hubiera existido solo una ciudad, hubiera sido La Paz, porque en realidad el Alto no ha sido una conurbación, sino ha sido una expansión de la ciudad de La Paz, y eso nos hubiera ayudado tal vez a tener una sola universidad actualmente y tal vez a tener un municipio y poder tener algo más planificado, tal vez, ¿no? Pero esas diferencias nos han dividido. Por otro lado, del tema del agua, por ejemplo, que decías, yo he visto en muchas ciudades latinoamericanas, en México, por ejemplo, hablando con algunos colegas, me decían, nosotros tenemos un lago ahí en las alturas, tenemos ríos, por ejemplo, que cruzan la ciudad y nos quedamos sin agua, ¿no? Es un poco ilógico si tú ves la parte geográfica que están construidas, sobre todo las ciudades de los Andes, Bogotá, por ejemplo, Santiago, La Paz, etcétera, están en valles y nos quedamos sin agua. Pero si tú ves, por ejemplo, Las Vegas, ¿no? Que es una ciudad que está en un pleno desierto, construyen la presa Hoover y no solo tienen agua, tienen electricidad. Y se jactan de que toda la noche está funcionando la luz, la electricidad en esa ciudad y tienen fuentes gigantes de agua. Entonces, ahí yo hago una comparación de que, por ejemplo, la tecnología, por otro lado, puede ser una forma, por ejemplo, de crear una ciudad. Y en Latinoamérica a veces nos dicen, bueno, es el Día Mundial de la Tierra y no hay que, por ejemplo, hay que apagar la luz, ¿no? Y en otras ciudades que son súper capitalistas, tienen la electricidad funcionando las 24 horas con fuentes de agua. Pero eso también, viendo ya, alejándome un poco de la escala latinoamericana, en el mundo, la tecnología, ¿no? La tecnología sí ayuda un poco, por ejemplo, en Holanda, en los Países Bajos, están debajo del mar y hay obras de infraestructura ingenieriles que son bastante complejas, que les permiten, por ejemplo, incluso estando bajo del mar, no tener inundaciones. Aquí un poco de lluvia en La Paz, creo que también ocurre en Bogotá, hay deslizamientos, inundaciones, nos volvemos incluso más vulnerables. Entonces yo creo que desde ese punto de vista, como te digo otra vez entrando a mi crisis existencial, siempre me voy de un lado al otro
entre los cientistas duros y los cientistas humanos. Entonces, nunca hay algo conceptual, pero sí tal vez tratar de mantener el equilibrio, ¿no? Incluso eso llega hasta el ámbito político, ¿no? Por ejemplo, el hecho de teorizar un poco con base en nuestra pobreza, en nuestro subdesarrollo, que influye, por ejemplo, a partidos de izquierda en lo político. Y los otros con los de ciencias duras, vamos a decir, que proponen obras de infraestructura, y eso un poco lo inclinamos hacia la parte de la derecha, la política neoliberal, ¿no? Entonces, bueno, habría que ver eso para ver nuestra región, no solo la ciudad de La Paz, ¿no? Sino toda Latinoamérica. Y yo he visto constantes presentaciones y publicaciones que sí, está bien la parte de teorizar fuerte, porque como te digo, eso nos hubiera ayudado, por lo menos en La Paz y el Alto, a poder ver una ciudad en el futuro que no se divide en dos municipios. Pero también ver cómo ahora, tanto la parte teórica, qué es lo que va a pasar, como la parte práctica, la parte de poder construir y pensar nuestras ciudades, ¿no? Y también veo, por otro lado, vamos a decir, la parte ingenieril y la parte de tecnología, que ya hay una nueva propuesta, Smart Cities. Smart Cities funciona, por ejemplo, muy bien en Europa, tal vez en Estados Unidos, pero acá es un poco complicado, donde a veces no hay ni internet. Entonces, bueno, ese es como un panorama que tu exposición me ha ayudado a pensar, y como te digo, otra vez a entrar a esa crisis existencial que tenemos siempre los geógrafos, de ver en esos dos ámbitos, ¿no? Pero tratándonos de situar al medio. Entonces ha sido muy interesante plantear estos temas y un poco me has ayudado a darme cuenta, ¿no? De cómo vemos nuestra región latinoamericana a través de las ciudades. Entonces esos son los comentarios que te puedo presentar, querido Nicolás, también de Manizales. Ahí tengo varios amigos del grupo GeoRaizal, que tal vez los conoces. Entonces siempre peleando por los territorios ahí comunes, ¿no? Gracias, Vania, gracias, estimado Arqui. Gracias, Javier. Muy interesante lo que planteas. Sí, yo creo que la realidad siempre es más compleja que la teoría. Y estoy de acuerdo contigo en que la tecnología pues es fundamental. Yo no la manejo muy bien, digamos, porque me formé en temas muy teóricos, pero yo creo que sí es fundamental la tecnología. Lo que creo es que debe haber una reflexión ética del uso de la tecnología, que es básicamente lo que creo que tú también mencionabas, y creo que en ese sentido pues coincidimos. Y no, creo que esto es un reto, digamos, para todos los campos del saber, cómo pensar la ciudad y cómo transformarla, más allá de pensarla para transformarla. Entonces, pues te agradezco mucho los comentarios, también me sirven para pensar varias cosas que he venido elaborando sobre el tema. Gracias, Nicolás. Muchas gracias, ingeniero Núñez, arquitecto Sainz. Agradecerles esta tarde su presencia. No sé si arquitecto Sainz quiere comentar algo. Sí, por favor. Nada más que, primero que evidentemente la parte teórica es fascinante, porque aquello del socioespacio y la reproducción del capital, que tanto ha trabajado de manera tan cercana a lo científico Lefebvre, tiene pues una vigencia cada vez más potente, ¿no? Porque el capitalismo no ha cambiado y más bien muta en sus actividades, y el espacio tiene que continuar y seguir aquello. Nosotros, desde el punto de vista geográfico, de la geografía urbana, vemos una transformación de nuestra ciudad, pero realmente deprimente en el sentido de que van desapareciendo los paisajes naturales y van apareciendo unas moles de cemento increíbles en pleno Calacoto, con una abusiva explotación del espacio, y bueno, pues nos callamos como si fuese moderno, entre comillas. Entonces creo que la exposición tuya y el comentario de Javier han sido
fundantes, y lo digo con toda seguridad porque de las últimas sesiones que hemos tenido, esta tal vez sea una de las más profundas en el sentido filosófico, epistemológico de la construcción del espacio. Creo que me siento muy, muy halagado de haber escuchado esa participación y creo que es de gran aporte para la maestría. Y felicidades a ambos y gracias, Vania. Prosigue, por favor. Muchas gracias. Un gran saludo a usted. Muchas gracias, arquitecto. Bueno, agradecer la presencia de los dos profesionales y del decano de la facultad en esta tarde. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Gracias por haber estado conectados. Muchas gracias a todos los que se conectaron, a Vania, a Jorge y a Javier. Que tengan una feliz tarde. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Gracias por la invitación. Hasta luego.